minutos de qué va esto de la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? Un poquito hacer en estos breves minutos una introducción al tema y tratar de dejarles algunas inquietudes para que puedan profundizarlo. Luego, seguramente, no solo en el desarrollo de las actividades académicas que propone la Universidad Católica, sino también en otro tipo de actividades de investigación y de difusión que sé que están organizando ahí David y el equipo. Sin mucho más preámbulo, voy a compartirles una presentación que tengo armada para hacer esto un poquito más dinámico. Me dirán si se está viendo correctamente o no eh, la presentación. Espero alguna señal que me hagan o que me indiquen. Entiendo que ahí debería estar, ¿no? Sí, ahí se ve, no sé si vos me podés escuchar a mí. Sí, sí, yo te escucho. Perfecto. Bueno, ahí se ve la presentación perfecto. Ahí Bien, estamos. genial. Listo, entonces ahí la dejamos como pantalla completa. Primero una breve referencia a qué es CIPEC para quienes no estén al tanto. Es uno de los principales think tanks de la Argentina. Somos una organización independiente, partidaria, sin fines de lucro, que lo que hace es producir conocimiento aplicado y asistir a los gobiernos de todos los niveles y de todos los partidos políticos en un mejor diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con el objetivo fundamental puesto en lograr una sociedad más justa, democrática e inclusiva y que en definitiva todos podamos desarrollarnos de la mejor manera en sociedad. ¿Qué pilares o qué ejes temáticos estamos trabajando? Bueno, en la actualidad hemos definido cuatro avenidas temáticas que creemos son los pilares fundamentales y los drivers para el desarrollo de la Argentina. Por un lado, poder tener finanzas públicas sostenibles como condición para el desarrollo, pero a la vez no olvidarnos del plano de la educación como uno de los activos fundamentales, pensando también en el futuro y en la sostenibilidad de ese desarrollo. Eh, Estamos viendo con cierta preocupación y por eso operando fundamentalmente en el nivel secundario las altísimas tasas de deserción que todavía se presentan en la Argentina y cómo ahí hay una necesidad puntual para poder preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo y del futuro, sobre todo algo que vamos a hablar ahora en unos minutos, y hacerlo también con una perspectiva de inclusión social que contemple los dos extremos de la vida, ¿no? Poder trabajar en políticas que tengan que ver con el cuidado, con la educación, como decíamos recién, pero también con la sostenibilidad, por ejemplo, del sistema previsional. Y todo esto en el contexto de pensar estados con mejores y mayores capacidades, a todos los niveles, tanto local como provincial, como nacional, capacidades estatales que, tanto técnicas como administrativas y estratégicas, que le permitan a nuestras estructuras burocráticas, como decía recién el secretario general, poder estar a la altura de las demandas que tiene hoy el Estado, digamos, como actor fundamental en esta relación tripartita, ¿no? Entre Estado, mercado y sociedad. Ahora sí, hablar un poco de en qué contexto estamos para hablar de este tema de inteligencia artificial, transformación pública digital y el Estado y la administración. Básicamente, y haciendo un muy grueso resumen, digamos, la literatura reconoce que estamos en una era de grandes cambios, se titula tercera, cuarta, algunos incluso están hablando de quinta revolución industrial. Su característica principal es la velocidad. Si la comparamos con las anteriores revoluciones industriales, vamos a encontrar que incluso los periodos entre una y otra eran muy largos y acá estamos teniendo un vértigo y una evolución muy llamativa en términos de los avances que se van obteniendo y por eso también esta diferencia, ¿no? de cómo llamarle, en cuál estamos situadas esas revoluciones, pero digamos, sin lugar a dudas, esta velocidad es lo distintivo de la época. Esa velocidad genera mucha incertidumbre, que a la vez provoca tensión en las personas, en las organizaciones, y terminamos usando, en muchos casos, instrumentos e ideas de siglos anteriores para enfrentarnos a los problemas del siglo XXI. Entonces,
hay como diferentes velocidades, ¿no? En estos procesos y lo que sucede es que algunas organizaciones e incluso también las personas corren el riesgo de ir quedando a la saga de estas modificaciones y eso evidentemente genera tensión en un contexto de problemas que son definidos como malditos, perversos o retorcidos, ¿no? Estos los wicked problems, ¿no? Como se llaman también en la literatura anglosajona, que tienen también como característica distintiva el hecho de que son multiactorales, multicausales y que reúnen como condición necesaria para poder ser resueltos la exploración de diferentes alternativas y sobre todo poder orientar valorativamente sus resoluciones, dado que involucran a muchos actores y a muchos intereses en diferentes planos. Esto implica entonces también tomar definiciones políticas, una característica clave de este tipo de problemas. Es un poco el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ir hacia una administración pública innovadora? Una administración pública que esté a la altura de estos desafíos. Bueno, en primer lugar, la literatura ahí reconoce que el análisis prospectivo es un insumo crítico. Las administraciones públicas tienen que incorporar algo que algunos autores llaman visión dual o incluso organizaciones ambidiestras, ¿no? Que pueden tener un ojo en el presente y que a la vez tienen que estar mirando el futuro. Entonces, esto implica tener una visión estratégica, capacidad de anticipación y sobre todo tomar decisiones que nos permitan influir en el desarrollo del futuro y no tomar al futuro, digamos, como un determinante que no podemos controlar bajo ningún concepto. En segundo lugar, la gestión del conocimiento. Necesitamos organizaciones que aprendan. Esto implica gobernar los datos, algo que ahora vamos a hacer un doble clic, poder crear información a partir de esos datos y sobre todo contextualizarla, ¿sí? Y hacer que sirva para producir conocimiento. Los datos sueltos, desactualizados, que no se pueden compartir o que no pueden interoperar, no nos van a permitir crear información y mucho menos que esa información resulte útil en un contexto determinado. Es decir, no vamos a estar en presencia de organizaciones que aprendan, como dice Ernesto Gore, por ejemplo. Y también prestarle atención a lo que es la inteligencia colectiva o institucional. Entender cómo el conocimiento en las organizaciones se tiene que ir consolidando por capas. Aquellos conocimientos individuales que traen los sujetos que componen las organizaciones tienen que estar rodeados de incentivos para que esos conocimientos se puedan compartir y sobre todo que se incorpore también la capacidad de innovar. Esto debiera generar una inteligencia colectiva dentro de las organizaciones que la suma de inteligencia individual con la colectiva, más esta nueva inteligencia artificial o robótica, que tiene que tener obviamente, en el caso de las administraciones públicas, muy presentes los valores públicos y la ética que está íntimamente relacionada con el hacer de lo público, con el campo propio de lo público, que pueda regular su implementación, lograr que el Estado pase o las administraciones públicas pasen entonces de una lógica mucho más pasiva a una provisión activa de bienes y servicios públicos, es decir, poder anticiparse a las necesidades de la ciudadanía. Para eso pensamos que tenemos que pasar del paradigma analógico, que era aquel que imperaba, digamos, en los estados y las administraciones hace varias décadas, donde era prácticamente imposible saber qué es lo que sucedía adentro, eran cerrados, tenían un enfoque muy hacia adentro, preocupados por el cumplimiento de reglas, en el mejor de los casos, si es que no se trataba de burocracias patrimoniales y los procedimientos eran eminentemente analógicos y el soporte papel. Pasamos a un gobierno electrónico, este paradigma en el que se empezó a transparentar más el accionar del Estado con la publicación de datos, pero el enfoque todavía estaba muy centrado en el usuario de una manera pasiva, es decir, el Estado pone a disposición del ciudadano interesado o del usuario determinada información y determinados procedimientos que empezaron a ser mediados por las tecnologías de la información y el conocimiento, pero sin una interacción que permitiera un feedback en ese proceso, para llegar a lo que es el paradigma del gobierno digital, que tiene que ver con enfoques y procesos que transformen operativamente el funcionamiento del Estado y que básicamente estén impulsados por los usuarios. Es decir, es poner
invertir, si se quiere, la carga de este enfoque y poder propiciar de alguna manera este intercambio entre esta frontera porosa entre la ciudadanía y el Estado, donde haya un ida y vuelta que realimente permanentemente los procesos y como decíamos recién, el Estado en ese sentido puede incluso anticiparse a las necesidades de la ciudadanía. La transformación pública digital entonces no es simple incorporación de tecnología. Esto no es pensar que los problemas del Estado se van a resolver incorporando, como hacíamos antes en el paradigma analógico, incluso en el de gobierno electrónico, alguna nueva tecnología, sino que tiene que ver con poder resolver cuestiones que están vinculadas a cambios muy profundos en la forma en que se desarrolla esta relación entre Estado y ciudadanía. Es casi, les diría, un cambio cultural y pensar que el Estado tiene que manejar su activo principal en este mundo, en este contexto que planteábamos recién, que son los datos, de una manera mucho más prolija y cuidando por la gobernanza de esos datos. Sin datos, como vamos a ver ahora, no hay manera de introducir inteligencia artificial ni todo otro tipo de tecnologías de vanguardia que obviamente deberían formar parte de este proceso. Pero entonces, en resumen, transformación pública digital no implica hacer más páginas web o tener más aplicativos o comprar computadoras. Es un proceso en el cual los estados deben involucrarse sobre sus procesos existentes, hacer una reversión y una revisión de lo que están haciendo, fundamentalmente poniendo al usuario en el lugar de resolver sus problemas, diseñar soluciones a medida y poder anticiparse a las cuestiones que la ciudadanía requiera en materia de provisión de bienes o servicios. Y acá es donde entra la inteligencia artificial. Decíamos recién, una de las claves para una administración innovadora tiene que ver con la inteligencia individual sumada a la inteligencia colectiva e incorporando la inteligencia artificial. La Comisión Europea da una definición que me parece bastante acertada en términos de su amplitud para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, básicamente lo que estamos pensando es en cualquier sistema que esté diseñado por humanos y que actúa en un ámbito físico digital, pero la clave es que percibe su ambiente. ¿De qué manera? Incorporando datos. Por eso decíamos recién, los datos en el centro de todo este proceso de transformación digital, que pueden estar estructurados o no, y lo que hace básicamente es razonar y procesar esa información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces, hay algo en estas claves de la definición, que si ustedes se fijan, tienen que ver con básicamente los datos, la interacción con el ambiente, son los datos, la variable que permite esa interacción con el ambiente, y por generar un procesamiento, razonamiento de la información que permite decidir. Algunas claves entonces presentes acá un poquito de manera gráfica como para que se termine de comprender más o menos la idea. Haciendo un doble clic entonces en la cuestión de los datos. ¿Qué es lo que pasa hoy en las administraciones públicas con este tema? Hay algo a favor que es que probablemente sean los estados quienes de manera más intensiva efectúan recolección y gestión de esos datos. En ese sentido tendríamos una ventaja. Eh, Lamentablemente el cuadro se completa con algunos desafíos. La mayoría de esos datos suelen ser erróneos, están incompletos, no están sistematizados y tienen graves deficiencias de integralidad. A la vez, eso genera obviamente que la información que se genera sobre esos datos es de mala calidad, sus resultados son poco fiables para la toma de decisiones o para la evaluación, y esto deriva en que el conjunto en el cuadro es de un tratamiento muy ineficiente de los datos. Hay una gobernanza de datos que evidentemente muestra muchos inconvenientes. La mayoría de las bases de datos siguen estando en la lógica de silos, con una interoperabilidad muy deficiente, incluso hasta con restricciones normativas para poder llevar adelante esa interoperabilidad, cuando hoy las condiciones de la tecnología permitirían poder llevarla adelante. En resumen, las condiciones no son fáciles para el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, quienes estén pensando que como suena amigable o sexy o marketinero, decir que cualquier inconveniente en la administración pública podría solucionarse pensando en una herramienta de inteligencia artificial, bueno, pues lamento decirles que no es así de fácil. Claramente hay avances, pero han sido avances muy paso a paso, fundamentalmente porque tenemos que mirar
el back office de todo esto que tiene que ver con la parte aburrida, que es efectivamente la gobernanza de los datos. Entonces ahí un primer llamado de atención. ¿En qué debiera redundar lograr administraciones públicas innovadoras con las características que mencionamos recién, que efectivamente pudieran tener esquemas de gobernanza de datos que permitieran hacer un uso eficiente de eso y efectivamente entonces sí poder recurrir a la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, alcanzar un estado inteligente? ¿Qué es un estado inteligente? Bueno, el estado inteligente es aquel que conoce, es decir, puede llevar a cabo políticas públicas que sean consecuentes con las necesidades de su población, como dijimos hace un rato, anticipación. El Estado inteligente recuerda, es decir, sabe qué datos e información tiene y deja de utilizar al ciudadano como su cadete, esto de pedirle cada vez que el ciudadano se enfrenta con la administración, que le aporte información que ya tiene o produce incluso el mismo Estado, quizá en otra agencia, en otro ministerio, pero que eso debiera ser transparente para el usuario. Y sobre todo, un Estado inteligente es aquel que razona, no solamente conoce las necesidades y sabe qué datos tiene, sino también que los puede compartir y los puede utilizar, como decíamos recién en la definición de inteligencia artificial, para comprender el contexto, para razonar y tomar decisiones basadas en la evidencia. En resumen, si se fijan, un Estado inteligente tiene o debería tener las características que tiene la inteligencia humana. Por eso acá hay poco de inteligencia artificial y bastante más de tratar de pensar y a la administración pública y al Estado con la misma lógica con la que pensamos y operamos a nivel individual los seres humanos. ¿Qué estamos haciendo desde CIPEC para poder pensar en un camino que nos permita llegar en algún momento a estados inteligentes? Trabajamos en 10 consensos para la transformación pública digital en la Argentina a partir de un trabajo que llevamos en conjunto con actores de la academia, de empresas, de organismos internacionales y de la cooperación. Arrancamos con una actividad hace algunos meses, allá por fines de septiembre, principio de octubre del año pasado, y que fuimos alimentando en diferentes intercambios bilaterales y participativos. Y llegamos a la conclusión de que hay estos 10 vectores o estas 10 variables, que son el primero, la gobernanza de datos, está claramente en la base de la transformación pública digital. Sin buenos datos no va a haber avances en este sentido. Pasar de un estado fragmentado a uno integrado, es decir, poder pensar en infraestructuras públicas digitales que faciliten romper la lógica de silos y empezar a contemplar estos intercambios no como excepciones, sino como la regla. Proveer servicios digitales que estén a la par de las capacidades de la población, sin tratar de vencer brechas digitales y entender que todos estos procesos además llevan naturalmente transiciones y adaptaciones que son necesarias atender. En cuarto lugar, poder innovar para atraer y retener talento al sector público. Esto es clave y es algo que si no nos ocupamos rápido puede generar problemas serios a las administraciones públicas. Son sectores muy competitivos a nivel internacional que pagan salarios que por lo general es muy difícil en las condiciones de flexibilidad y salariales que tienen las administraciones públicas hacerlas competitivas. Así que hay todo un capítulo a desarrollar y a pensar en qué nuevos esquemas podemos proponerle a nuestros talentos para incorporarlos y retenerlos, pero también cómo reconvertir a los existentes. Poder alimentar el esquema y el ecosistema de GovTech, hacer sinergias con el sector privado, claramente. El Estado en soledad no va a poder lograr ser un Estado transformado digitalmente y un Estado inteligente si no cuenta e impulsa este ecosistema. También, por supuesto, ser muy transparentes en la hora de la ciudadanía digital y proveerle a la ciudadanía las seguridades y la confianza que tiene que tener y que eventualmente encuentran algunas aplicaciones del sector privado a las cuales muchas veces el ciudadano no le pide tantas garantías como las que le suele pedir al Estado en relación a qué va a hacer con mis datos, cómo lo va a administrar, esto me puede traer algún perjuicio. Ciberseguridad relacionada con esto, cómo construimos un entorno digital seguro y cómo brindamos esas garantías. Este es otro tema que incluso a nivel internacional está al tope de la cuestión. Y cómo nos manejamos éticamente en la gestión de los datos. Esto implica también la cuestión de las capacidades en los servidores públicos y de qué manera somos muy conscientes
y que la introducción de inteligencia artificial no es empezar a subir archivos y pedirle soluciones a ChatGPT, porque vamos a tener un problema, obviamente, con la ética, la gestión y el manejo de los datos, que en muchos casos implican datos muy sensibles y privados de los ciudadanos. Y acá, dos claves que son o que deberían estar presentes en todo tipo de iniciativa relacionada con estas cuestiones. Contar con el apoyo político es esencial para poderle dar sostenibilidad a estos procesos. No se pueden agotar en el intento de una autoridad o de alguien o de algún ministro, algún secretario de manera perdida, sino que se necesita para esto un apoyo político amplio y que esté presente en las agendas, sobre todo de quienes van a tomar las decisiones para poder brindar no solamente financiamiento, sino también sostenibilidad de estos procesos en el marco de las agendas de gobierno más amplias. Y finalmente, poder generar este ecosistema de articulación de la transformación digital, teniendo siempre presente la importancia de que estén sentados a la mesa la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia. Así que con esto termino y quiero agradecer, y vinculado a este último punto, el espacio que me parece que ha sido súper útil que podamos estar hoy con diferentes miradas y perspectivas conversando de estos temas. Así que muchísimas gracias por la atención y a disposición para lo que necesiten.